Hola hermanos, muy buenos días. Los saludo cariñosamente, espero que se encuentren bien con la ayuda del Señor y aquellos que puedan estar pasando algún momento de dificultad, cualquiera que éste sea, incluso puede ser de salud, eh, ruego al Señor y rogaremos también al Señor que puedan estar siendo sostenidos por Él. Hoy día quiero invitarlos a meditar, a tener este momento devocional, para que usted en el momento que crea más propicio en el día pueda tener un alto, ¿verdad? Y meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarlos a reflexionar en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5 de esta carta. Solamente 3 versos, los versos 15 al 17 de esta carta que voy a dar lectura. Voy a leer en la Reina Valera 1960, que dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tengamos un breve momento de oración. Señor, que tu palabra bendita en este día sea para nosotros lo que siempre, Señor, necesitamos: sustento, consuelo, este alimento, Señor, espiritual que constantemente estamos necesitando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo está casi llegando al final de esta carta y ha presupuesto en los capítulos anteriores que los cristianos somos sabios, que tenemos sabiduría y que tenemos que ocuparla, que usarla. De hecho, aquí hace un contraste, como muchas veces lo hace él, entre la insensatez y la sabiduría. También la Biblia lo hace mucho, en el Eclesiastés, en los Proverbios, en los Salmos. Las parábolas de Jesucristo hacen alusión a ello. De hecho, el domingo próximo en la segunda iglesia vamos a ver justamente una parábola que habla de aquel que fundó una casa, ¿verdad? En esa parábola sobre la arena o sobre la tierra y otro sobre la roca, y como uno es necio o insensato y el otro es sabio. El pastor Vladimir ayer, a los que ven aquellos devocionales con respecto al libro de Eclesiastés, nos hablaba exactamente de lo mismo, de la insensatez y de la sabiduría. Bueno, el apóstol Pablo aquí está haciendo alusión a lo mismo, y cuando en este caso la Biblia habla de andar, esto como cuando dice mira pues con diligencia cómo andéis, tiene que ver con el comportamiento, está apuntando al comportamiento. En el capítulo 2, los versos 1 al 3, el apóstol Pablo ocupa la misma idea de que ustedes andaban en otro tiempo o se comportaban en otro tiempo de una manera distinta, y refuerza estas ideas, ¿verdad? En el capítulo 4, verso 1, también en los primeros versos del capítulo 5, hace exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que ver acá este contraste y cómo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, anima y dice: miren, ustedes tienen que ser diligentes en cómo se comportan, primero dice. Entonces, la diligencia tenemos que entender también qué es lo que es, porque todos nosotros entendemos que lo que vale la pena en nuestra vida ponemos diligencia, es decir, ponemos empeño, preparación o dedicación. Si para nosotros la familia, ¿verdad?, es importante, dedicamos tiempo a la familia, o somos diligentes en la familia, o diligentes en nuestro trabajo. Si nos importa el cómo nos vemos, ¿verdad?, pondremos diligencia también en nuestra manera de vestirnos. Entonces debemos preocuparnos mucho, dice el apóstol, está diciendo aquí la palabra del Señor, cómo nos comportamos. Eso es lo que está diciendo en un principio aquí en el verso 15. Miren pues, o mirad pues, con diligencia o con preocupación, con dedicación, cómo se comporten o cómo ustedes anden. Y aquí hace la diferencia, no como necios, ¿no es cierto?, sino como sabios. Es decir, no poner diligencia
o no ser diligentes en ver nuestro comportamiento, cómo nos conducimos, es necedad, es de un tonto. ¿Ya? Pero aquí nosotros tenemos que ir trayendo esto a nuestra vida y tenemos que ir probándonos y contrastándonos con la palabra del Señor. Me importa cómo yo me conduzco, me importa mi comportamiento o no. Si no es así, si no hay diligencia en eso, la palabra del Señor me está diciendo que estoy actuando como un necio y que estoy actuando como un tonto. Ahora, inmediatamente después dice, la palabra del Señor nos muestra cuáles son las características de aquellos que viven sabiamente, de aquellos que son diligentes, ¿no es cierto? Y le dan importancia, por tanto, al discipulado cristiano, porque somos discípulos de Cristo. Y aquí pone dos características que están en este breve texto, en estos 3 versos, ¿verdad? El primero dice, aprovechando bien el tiempo. O sea, es característica de aquellos que entienden que deben comportarse bien y que tienen que actuar con diligencia, aquellos que aprovechan bien el tiempo, como dice el verso 16. Primero, termina el verso 15, dice, no como necios, sino como sabios. ¿Cuáles son las características de este sabio o de estos cristianos sabios? Aprovechando bien el tiempo. Hay algunas traducciones de la Biblia más antigua, creo que la Reina Valera 1909 ocupa muy bien la palabra redimir y tiene que ver con esta idea de rescatar, pero de rescatar tiempo, ¿no es cierto? De aprovechar el tiempo. O de como entendemos, ¿no es cierto?, la palabra redimir como en el sentido de rescatar lo mejor o tener entendido que el tiempo es un bien preciado. Hemos entendido, sobre todo en este último tiempo, valga la redundancia, cómo de pronto el tiempo se nos va entre las manos, ¿verdad? Y se acabó el día y hay tantas cosas que hacer. Pero aquí tenemos que entender que hay dos, por lo menos en los originales en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dos ideas de tiempo. Porque si decimos que debemos redimir el tiempo, que debemos que aprovechar bien el tiempo. Y aquí está el término kairos, que apunta a tiempo, pero también el término cronos. Cronos quizás nos suena mucho más parecido, porque sabemos que se cronometra o hay un cronómetro que mide el tiempo. Entonces estas dos palabras hacen alusión al tiempo, el tiempo cronológico, pero también el kairos. El tiempo cronos tiene que ver con la idea del tiempo cuantitativo, o sea, cómo lo medimos el tiempo. Segundos, horas, minutos, años, meses, etc. Pero el término kairos apunta al tiempo en su carácter cualitativo. Es decir, cuando uno lee en la Biblia aquí, aprovechando, que el sabio debe aprovechar bien el tiempo, que el cristiano sabio, porque está escribiendo a la iglesia, no está escribiéndole a cualquiera, que el cristiano sabio debe aprovechar bien el tiempo, es decir, debe aprovechar cada oportunidad. Este es el mismo término que le dice el apóstol Pablo, creo, a Timoteo cuando dice: exhorta, predica, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en cada instante, redime, le está diciendo de alguna manera el apóstol Pablo allí a su discípulo, ocúpate de aprovechar bien el tiempo. Entonces los sabios, los cristianos sabios, entienden que el tiempo es valioso, que entiende que nadie puede prolongar el tiempo y que las cosas que pasan, las cosas que se dejan pasar en el tiempo no se recuperan. Yo me acuerdo en el tiempo de adolescencia que dormía mucho, y eso parece que a todos los adolescentes es igual. Y me costaba levantarme muy temprano. Y mi papá siempre me decía: oye, levántate temprano porque ese tiempo, esos momentos que vas a vivir a esa hora, no los vas a recuperar. Y tenía razón. Y hoy día sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, tenemos que vivir y actuar como sabios, aprovechando bien el tiempo, sacándole el mayor provecho al tiempo. Y allí cada uno de nosotros tendrá que probarse. ¿Qué hace con el tiempo? ¿Qué hace con las oportunidades que tiene en el día? ¿Las aprovechamos
o simplemente las despilfarramos. Y la segunda característica de este hombre, de esta mujer, de este cristiano sabio, es que conoce cuál es la voluntad de Dios. Es lo que dice el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El cristiano sabio sabe que su propia voluntad es necedad, que su propia voluntad es obtusa, es tonta, no va a ir a actuar, no va a ir a hacer las cosas de manera correcta. Sin embargo, entiende también que la verdadera sabiduría está en la voluntad de Dios, está en la voluntad del Señor. Jesús mismo nos enseñó esto en dos cosas fundamentales. Él oró al Señor diciendo, sea hecha tu voluntad, no sea hecha la mía. Señor, te pido esto, pero al final quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo nos enseñó a orar así. Nos enseñó en la oración modelo, ¿verdad? Hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en el cielo. Perdón, tanto en la tierra como en el cielo. Para terminar, quiero hacer mención a que existe lo que se llama una voluntad general en la Biblia. A propósito de esto, a propósito del cristiano sabio, una voluntad general y una voluntad particular. La voluntad general es la que tenemos en la revelación, en la Escritura. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios para su pueblo es la santificación. Pero hay voluntad particular del Señor para cada uno de nosotros. Y esas cosas no están en la Biblia. No dice en la Biblia, por ejemplo, si tú estás en un periodo de postular a la universidad y decidir de una carrera, ¿cuál es la voluntad de Dios? No dice tú, tanto, Juanito, vas a estudiar tal cosa y vas a entrar a tal universidad. No lo dice. Tampoco dice tú, ¿no es cierto?, Jessica, te vas a casar con Pedro. Esa es la voluntad particular del Señor. Ahora, de eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace el cristiano sabio? A propósito de que la segunda característica es entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Allí hay que buscar al Señor en oración, conversar con otros cristianos quizás un tanto más sabios que nosotros, que tengan un tanto más experiencia, y pedirle al Señor en oración para entender cuál es su voluntad, porque no hay duda que tendrás que decidir de aquello. Tendrás que decidir cuál va a ser tu carrera, si es que vas a estudiar en la universidad o no, y eso tendrás que consultárselo al Señor. Sabrás y tendrás que decidir el día de mañana si te casas o no te casas, si quieres vivir una vida de soltero o de soltera, en castidad y en santidad, porque eso es probable. Tendrás que decidir el día de mañana si cuando comiences a tener tus propios ingresos vas a optar por comprarte una casa, qué tipo de casa, o vas a optar a lo mejor por un vehículo, etcétera. Todas esas son decisiones que debemos tomar y debemos hacerlo con sabiduría. Ahora, ¿cómo? En oración, en consulta también con tus pastores, con tus presbíteros. En definitiva, hermanos, lo que hemos visto hoy día, y termino con esto, es que la sabiduría del cristiano implica estas dos cuestiones. Redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, ese kairos, pero también entender cuál es la voluntad del Señor, tanto esta voluntad general revelada en la Escritura como en lo particular en las cosas que nosotros tenemos que decidir, pero en la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga, que tenga un buen día o resto de día. Estamos en contacto.